quiero hacer especialmente algunos agradecimientos previos. Uno es a TCC, que hoy comienza a acompañarnos en este ciclo de foros de la Facultad de la Cultura del CLAE, y que es una apuesta significativa que hacemos juntos. A Ariel, a Claudia, a la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay, a la Orquesta Juvenil del Sodre, por aceptar este reto también de venir a contarnos la gestión. Desde ahí es que empieza el privilegio que en realidad siento, que es hoy poder estar presentándoles este foro con Ariel Britos. Ariel es un viejo amigo, no por lo viejo, sino por los años que hemos transitado juntos. Lleva 18 años que fue fundador y presidente ahora de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Uruguay, y que accedió especialmente a contarnos, a hacer el relato de lo que significa gestar, gestionar, poner en marcha semejante proyecto como este, desde el sueño, ¿no? Desde la nada. Ariel es director de la Orquesta Juvenil del Sodre, presidente y fundador del sistema, pero además ha dirigido en decenas de países, que no viene a cuento, y sí me parece bien importante darle un cálido aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y acá todo tuyo. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí realmente es un desafío sentarme aquí frente a este intimidante auditorio. Quiero agradecer a Gerardo la oportunidad, porque más allá de ser un honor, es una gran oportunidad de compartir con todos ustedes una idea, lo que comenzó como un sueño y que sigue siendo un sueño, y que por ahí eso ha generado que me tenga que poner a pensar. Y creo que en estos 18 años no me había puesto a pensar. Si me hubiera puesto a pensar, quizás no hubiéramos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, hemos revisado eso. Hoy le he pedido a Franco que me acompañe, Daniel Franco, valga la redundancia, que bueno, ahora se los presentaré más extensamente. Pero bueno, simplemente de verdad agradecer, que quede claro que para mí es un desafío, un altísimo compromiso, y que estoy muy contento de estar aquí. Y me gustaría que comenzáramos esta historia de compartir esta noche viendo un pequeño video que de alguna manera sintetiza lo que nosotros estamos haciendo, nuestra tarea. La Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay es una organización sin fines de lucro que promueve el estudio de la música como herramienta de desarrollo humano, intelectual y social en niños y jóvenes uruguayos. Involucrados en orquestas y coros, los niños integran valores como el respeto al prójimo, la constancia en el esfuerzo, el desarrollo de la concentración, la elevación de la autoestima, los hábitos de responsabilidad y el trabajo en equipo. No respirate, tenemos un sonido sin hilito de sonido. 1, 2. Estos valores adquiridos son rápidamente proyectados en sus comunidades y familias, quienes toman como ejemplo de superación el esfuerzo y los logros que alcanza cada niño. La Fundación participa de la red mundial denominada El Sistema, que toma como ejemplo la dinámica de acción social por la música, lanzada en Venezuela en el año 1975 por el internacionalmente reconocido maestro José Antonio Abreu.
En la actualidad en Uruguay funcionan 9 centros de formación denominados núcleos, y en ellos participan hoy más de 1.200 niños, quienes, y desde los 5 años, reciben un instrumento y así inician su formación musical. Como yo termino, vos tenés que estar más o menos. Basados en un plan académico, los más avanzados tienen la posibilidad de integrar la Orquesta Sinfónica Metropolitana o la Orquesta Nacional Infantil, así como quienes se interesen en desarrollar una carrera musical pueden continuar su trabajo en la Orquesta Juvenil del Sodre, cumbre actual y orgullo de nuestro sistema. Dirigidos por el premiado maestro Ariel Britos y la profesora Claudia Argueiro, precursores de esta iniciativa hace más de 15 años, un equipo de 50 profesores capacitan y desarrollan el sistema en dichos núcleos, distribuidos en distintos barrios de Montevideo y varios puntos del país. Apoyados por organismos nacionales e internacionales, así como empresas e instituciones privadas, la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay está en plena fase de expansión, con el convencimiento que a través de la música como instrumento se puede construir, y entre todos, una sociedad mejor. Bueno, vamos a comenzar un poco por el final. Creo que el final de este video ha sido el objetivo principal que nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años de trabajo. Que tal vez para una sociedad, a pesar de que Uruguay es una sociedad muy joven, no sean muchos, pero si lo vemos en tiempo vital de cada uno de nosotros, 18 años comienzan a pesar, como decía mi amigo Luis Pérez Aquino. Y se trata un poco de eso, lograr una sociedad mucho mejor, y nuestra contribución tomamos la decisión de que fuera desde la música. Y me gustaría comentarles, bueno, que en definitiva esta tarea empieza el 19 de junio del año 1996, que esta edificación surge a instancias de dos grandes hombres realmente, como lo son el doctor José Antonio Abreu y el contador Enrique Iglesias. Quizá para los uruguayos mucho más conocido el contador Enrique Iglesias, por toda su trayectoria, por todos los vínculos que ha tenido con nuestro país y el trabajo que ha llevado adelante. El doctor José Antonio Abreu, quien ha sido merecedor de un premio Nobel por el tema de las orquestas infantiles y juveniles, resultó ser muy amigo del contador Iglesias, que tenía un sueño de que en Uruguay pasara lo que ocurría en Venezuela. ¿Qué ocurría en Venezuela en el año 1996? Bueno, que desde hace un montón de años este hombre había tenido un sueño que lo estaba llevando a la realidad, y era hacer de la música algo que fuera al alcance de todos. El doctor José Antonio Abreu describe de alguna manera los orígenes de la música como una actividad de pocos para pocos, que se fue transformando en una actividad de muchos para pocos, y él había dedicado su vida y estaba empecinado en que eso fuera una actividad de muchos para muchos. Y bueno, eso se dice fácil, pero en realidad es un poco complejo a la hora de pensar cómo masificamos la música sinfónica. Bueno, ahí es cuando aparece el link a lo que tiene que ver con Acción Social por la Música. Acción Social por la Música, quizá a la cabeza de todos nosotros llegue, bueno, sí, le están dando una mano a los más desfavorecidos, etcétera, etcétera, y quizá caemos en un lugar común. Y Acción Social por la Música no solamente implica eso. Nosotros vemos como acción social a las facultades integradoras que tiene la música. Pero ¿cómo empezamos con esta historia? Bueno, de una manera muy romántica. Éramos un grupo de jóvenes en ese entonces, que veníamos de una orquesta que había desaparecido, que no teníamos dónde tocar, que no estábamos profesionalizados. Bueno, algunos de nosotros sí, ya estábamos profesionalizados en esa época. Me refiero como profesionalizados que integrábamos la Orquesta Sinfónica del Sodre o la Orquesta Filarmónica de Montevideo, pero que nuestras ambiciones y nuestros sueños iban un poco más allá de eso.
Cuando nosotros decidimos estudiar un instrumento, soñábamos con todo lo lindo que la música nos regala y quizá la profesión era lo menos importante. Entonces, bueno, el conocimiento con el doctor José Antonio Abreu nos abrió una puerta hacia una dimensión un poco desconocida. ¿Y la música sirve también para esto? Sí, claro que sirve. Y ahí fue que encontramos nuestro lugar. Empezó de una forma rara. Perdón. Comenzó de una forma rara, porque cuando empezamos nosotros no entendíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos siendo un poco llevados de la mano de un ser maravilloso como es José Antonio, pero una propuesta que no era nuestra. Nos costó mucho tiempo bajar eso a tierra, nos costó mucho tiempo entender para dónde realmente íbamos. Pero bueno, en todo ese proceso de hacernos a la idea, de ver si realmente era lo que nosotros queríamos, pasamos por muchas etapas de frustraciones. ¿Frustraciones por qué? Porque queríamos producir algo, queríamos hacer algo que desde lo artístico o desde lo organizativo no teníamos las herramientas, las más mínimas herramientas para nada. Éramos jóvenes para todos, éramos inexperientes para todos, no teníamos recursos de ningún tipo. ¿Y por dónde se empieza? Y bueno, empezando. Y así fue la cosa. La perseverancia creo que es un valor que hemos atesorado a lo largo de todo este tiempo, y cuando logramos poner la proa rumbo a un destino, que es el destino de la acción social por la música y de las orquestas, y de poner esto al alcance de todos los niños de nuestro país, creo que la perseverancia fue nuestra bandera. Y ahí tuvimos que hacernos de un conjunto de ideales. Yo quiero volver al lugar donde nosotros no teníamos claro, como nos puede pasar a más de uno en un principio, ¿qué pasaba? ¿A dónde queríamos llegar con eso? Sabíamos que estábamos en la búsqueda de algo. Bueno, en base a la perseverancia y a esos ideales que empezamos a construir con el tiempo, ¿tá?, se sumó la idea del sueño. Con respecto a eso del sueño, empezamos a soñar un sueño que era prestado, un sueño que nuestro querido maestro Abreu había soñado mucho antes que nosotros. Y en algún momento, a mí esta gracia me da. Cuando pasaron muchos años y en Uruguay nosotros no lográbamos de alguna manera concretar la idea, no lográbamos acercarnos a algo sólido, algo que dijera, bueno, es posible la idea de las orquestas y el sistema de las orquestas en Uruguay. En una conferencia de prensa un día, creo que fue en Caracas, el doctor Abreu presenta a Ariel Britos como un soñador empedernido. Y seguía el shock, yo no entendía nada. Un soñador empedernido, y tenía razón. Resulta que Ariel no tenía recursos, no tenía gente, no tenía infraestructura, no tenía nada. Lo único que tenía era un sueño. Y Ariel se preguntaba muchas veces, pero ¿y está bien esto? Y no sé, pero ese era el motor que movía a Ariel y a todos sus compañeros. Era una cosa como inexplicable, como que no sabíamos bien qué era, pero estábamos seguros de que estábamos en la ruta. Y entonces, bueno, ahí se nos producen una serie de contradicciones. Empezamos a deshilachar un poco la cuestión y empezamos a ver que tenemos que recoger herramientas, tenemos que hacernos de herramientas para poder construir ese sueño. Bueno, ahí fue que nos vimos obligados a constituir un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde éramos todos amigos y músicos y donde nos tocaba gestionar. Bueno, al carecer de herramientas había un problema grave, la cotidianeidad nos azotaba y la motivación o la desmotivación era la moneda corriente en el equipo, porque todo el mundo buscaba resultados inmediatos y los resultados inmediatos no venían, y nos preguntábamos todos los días, ¿por qué? ¿Por qué para hacer música yo tengo que hacer todo esto? Éramos los incomprendidos, éramos jóvenes, éramos revolucionarios, éramos un montón de cosas todas juntas y quizá ninguna de ellas. Entonces, bueno, con ese desafío permanente, problemas que se seguían sumando, llegamos a la cuestión de que nosotros teníamos que convencer a la gente, teníamos que transformar las cabezas de nuestros interlocutores. Y cuando discutíamos nosotros a veces no lográbamos ponernos de acuerdo. Entonces ahí fue donde tuvimos que asumir que para transformar las cabezas de los demás, primero teníamos que transformar las nuestras y tratar de bajar ese sueño a una idea, y esa idea bajarla a un proyecto. Y ahí empezaban los problemas, porque tampoco teníamos herramientas nosotros para poder llevar adelante un proyecto. Entonces, bueno, eran muchos tropezones, pero sí, desde un comienzo, este programa, esta locura, este sueño, tuvo
una virtud, que supo levantarse cada vez que se cayó. O sea, nosotros nos caímos muchas veces, nos tropezamos muchas veces, pero siempre, siempre nos volvimos a levantar. Y ahí aparece un poco como un eje que ha sido el vínculo con el sistema de orquestas de Venezuela. En este caso con nuestro querido maestro, el doctor José Antonio Abreu, quien era el objeto de todas nuestras consultas y, bueno, de alguna manera era una forma de terapia que nosotros teníamos con él. El doctor nos dedicó muchísimo tiempo de su vida, nos enseñó un montón de cosas y espero nosotros en algún momento poder hacer justicia a todo lo que él todo lo que él nos heredó, nos regaló de alguna manera. Y el sistema de orquestas venezolanos realmente era lo que nosotros queríamos para nuestro país. ¿Qué? Muchos niños tocando, niños que no hubieran tenido acceso a la música de otra forma si no hubiera sido a través de eso, felicidad, buena onda y compartir cosas que por ahí nosotros creíamos que aquí en nuestro país estábamos en el debe. Pero bueno, todo eso fue transcurriendo durante estos 18 años basados en esa idea integradora, en esta idea social y que también tuvo otra fortaleza, que fue el amor a la causa, porque para caerse y levantarse uno tiene que tener una gran determinación. Y realmente había una causa. El motivo central de que todos estuviéramos ahí haciendo algo que no sabíamos si estábamos capacitados, que no sabíamos si lo podíamos llevar adelante, que realmente no sabíamos si íbamos a llegar a buen puerto, si lo íbamos a poder lograr. Pero el amor fue lo que mantuvo eso, ¿no? Y también una cuestión, el trabajo libre de prejuicios. Me refiero a prejuicios negativos. Nosotros pudimos realizar toda esta tarea porque nadie, bueno, sí nos dijeron, pero quizás no quisimos escuchar, pero nadie nos dijo que era difícil. No teníamos prejuicios, nos equivocábamos con absoluta libertad y nos equivocábamos con absoluta alegría. Es más, hasta el día de hoy, nosotros en nuestra orquesta y en nuestra organización celebramos los errores. Hay que equivocarse, no hay que tener miedo a equivocarse, hay que exponerse. Y de hecho, la música es un arte para compartir. Y a veces los músicos tenemos tanto miedo a exponernos y tanto miedo a equivocarnos, compartimos mucho menos de lo que deberíamos. Y eso genera que desde el otro lado no reciban nada y que nosotros por ahí, bueno, tergiversemos nuestros ideales, nuestra formación y empecemos a encriptar mucho más eso y llega un momento que la música se convierte en un arte para compartir de forma verbal y no me refiero al canto. Entonces creo que los músicos, nosotros siempre decimos en nuestra orquesta que un niño o un joven es tan músico como lo es hoy. O sea, nosotros no podemos ser los músicos de las excusas, no podemos ser los músicos del mañana. Bueno, mañana estudio y te presento la obra, mañana voy a estar preparado, dame tiempo. No, el tiempo es ahora. Y la música se construye todos los días y ese es un valor muy, muy interesante. Entonces, bueno, también comenzamos a ver que en el transcurso de todo este tiempo, algunos resultados. Cuando hablábamos de transformación personal, sí, comenzamos realmente a experimentar la transformación personal. Y cuando esas cosas pasaban, vayas y las capitalizábamos. Las capitalizábamos en optimismo, las capitalizábamos en esperanza de futuro, en una serie de cosas bien interesantes que redundaban en la motivación como defensa de esa desmotivación por todas las problemáticas que nosotros enfrentábamos. Y una cosa muy importante que el sistema siempre tuvo claro desde el comienzo es la visión colectiva como aporte del sistema a la sociedad, priorizando el colectivo por encima del individuo. Eso lo tuvimos todos claros. A veces otra cosa que se dice tan fácil, pero que quizás no se aplica con tanta facilidad. Todos quienes formábamos parte de esa organización, que comenzamos siendo amigos, bueno, comenzamos también a construir roles que requerían de un equipo, de un equipo de trabajo y de una validación de alguna manera. Y a veces en esto del arte, en esto de la música, por ahí confundimos algunas cosas con, bueno, tenemos que combatir algunos egos y es muy difícil abandonar eso para entender que todos somos importantes y que nosotros tenemos que poner la causa colectiva por encima de la personal. Y ahí es donde aparece también un concepto bien interesante, que es el concepto de interdependencia. La interdependencia nos marca a nosotros que esto es como si fuera una cadena de eslabones, donde todos
somos responsables por todos, donde no hay uno más importante que otro. Si nosotros tenemos una cadena con una serie de eslabones y se nos rompe en una parte, no importa si se rompe en el primero o en el último escalón, lo que importa es que la cadena no resistió. Y la interdependencia justamente marca ese tipo de situaciones. ¿Verdad? La idea era que cada uno de nosotros constituya un eslabón tan fuerte que no se rompa y que eso dé sentido a esa cadena y que realmente pueda cumplir con el objetivo para lo que fue fabricada. Entonces, bueno, también la orquesta, de alguna manera como modelo de organización, pero de organización social, inconscientemente nos dotó de una serie de conocimientos que estaban ahí y que nosotros no sabíamos que estaban. La orquesta la podemos entender como una mini sociedad, la podemos entender como una familia. En el trabajo diario, en el trabajo artístico, suceden una serie de situaciones que pasan por conflictividades internas, que pasan por bueno, porque por ahí a veces todos no encaramos la cosa con la misma intensidad o con el mismo compromiso, y la orquesta le va enseñando a uno cómo se combaten todo ese tipo de situaciones, cosas que después nosotros íbamos llevando a la práctica, íbamos aprendiendo y lo íbamos trasladando al territorio de la gestión. Entonces, bueno, también sobre esa idea, la construcción de los roles se basó siempre en el respeto y en la valoración del otro, lo que a la hora de la toma de decisiones, bueno, facilitaba una serie de aspectos, porque imagínense qué difícil para un grupo de amigos que partimos que somos todos iguales, que todos tenemos las mismas potestades, cuando se empieza a desdibujar esa figura de que somos todos iguales y uno asume el rol de director, el otro asume el rol de coordinador, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tuvimos que empezar a entender de que cada uno de nosotros tenía un perfil, una inclinación y por ahí algunas facilidades para determinadas tareas que teníamos que no oponernos, sino que justamente potenciarlas. Siempre estuvo claro que lo que nosotros que teníamos como valor para poder concretar ese sueño y que lo esgrimimos como principal herramienta para alcanzar nuestros logros, fue el trabajo, la disciplina y la voluntad. Cuando uno no tiene los recursos que he mencionado que carecíamos, que en realidad nosotros decíamos que éramos una organización privada y siempre fuimos una organización privada, pero al principio fuimos una organización privada, pero de todo. No teníamos absolutamente nada, no teníamos nada más que a nosotros. Entonces, ahí lo único que nos quedaba era un espíritu de superación y nos quedaba entender que la competencia tan necesaria en esto de la música no era con el otro, sino que era con uno mismo, es un espíritu de superación personal. También nosotros establecimos dentro de lo que es el sistema una relación, vamos a llamarle ganador-ganador. ¿Qué pasa? Se da en muy pocas cosas en la vida. Y tal vez en la música a veces no exista ganador-ganador cuando hablamos de un concurso, que son situaciones reales que se nos plantean a los músicos. Pero dentro de la orquesta, dentro del sistema, la relación ganador-ganador se da. ¿Por qué? Porque hasta perdiendo yo aprendo. O sea que siempre estoy ganando, siempre estoy capitalizando experiencias, siempre estoy sumándole al acervo de mi vida desde ese punto de vista. Y sin admitir la derrota jamás. O sea, en el sistema no está permitido el espíritu derrotista. Los únicos que están derrotados son los que realmente no hacen nada, no se preocupan, los que no luchan, los que no se enfrentan a las adversidades. Entonces, bueno, ese espíritu está sembrado en el sistema. Otro de los puntos fuertes sobre los cuales se ha edificado este sistema es en base al liderazgo, pero al liderazgo positivo, utilizado como herramienta de desarrollo humano. Y vaya si es difícil, porque el liderazgo por ahí hay que primero identificarlo y después poder ejercerlo, pero ejercerlo de manera buena, sobre todo cuando tenemos un producto tan delicado que nos estamos dirigiendo a jóvenes. Estoy hablando en una primera instancia a los jóvenes, cuando todavía no habíamos podido tener acceso al trabajo con los niños. Éramos todos jóvenes que nos estábamos formando mutuamente, que nos estábamos apalancando entre nosotros, que bueno, seguíamos siempre con la idea de ese sueño, caminando en esa dirección. También ese grupo de jóvenes
tuvo que adquirir para su manera de funcionar y para sus vidas algunos valores como que, si bien somos receptores, porque en ese momento nosotros necesitábamos muchas cosas, necesitábamos oportunidades de formación, de trabajo, etcétera, etcétera, también somos emisores. Tuvo que entender que todo lo que uno tenía era para compartir y que en el dar estaba justamente el poder recibir. Eso hace que siempre hacemos un paralelismo con la ecología, que nosotros podamos mantener un ecosistema saludable, porque si nosotros solamente quitamos el lugar, pero no ponemos nada, no aportamos nada, va a llegar un momento que vamos a agotar todos los recursos y no vamos a poder seguir adelante. O sea que cualquier sistema necesita justamente de una retroalimentación. ¿Okay? La retroalimentación también, en cuanto al sistema de orquestas, permite una serie de situaciones que nosotros hacemos mucho hincapié, que es la multiplicación. Y la multiplicación, sobre todo con la filosofía del sistema, cuando empezamos, no recuerdo, pero no éramos más de 4 o 5 soñadores, y hoy estamos en más de 1.400. Y tenemos un plan de aquí a no tanto tiempo donde vamos a sumar a 7.000 más. Y ese salto exponencial nos lo permite únicamente la idea de la retroalimentación y de la multiplicación que el sistema cuida muchísimo. También dentro del sistema nosotros valoramos otras cosas. Hablamos de la igualdad que admite determinadas desigualdades. Es difícil a veces cuando manejamos términos de equidad y desde dónde los vemos. Creo que hay un cuentito, una anécdota que describe bastante bien eso, que es la idea, imaginemos que vamos a ver un partido de fútbol en un estadio de nuestro país, de los que tienen muro no muy alto y que podemos verlo de atrás del muro sin pagar la entrada. Entonces, si mi amiguito mide 1,20 m, quizá con un cajoncito o 2 cajoncitos de Coca-Cola, puede llegar al muro y ver para el otro lado. Pero si yo mido 1,70 m, quizá con un solo cajoncito, también puedo ver del otro lado. Y mi hermanito que mide 90 centímetros va a necesitar 4 cajones. Entonces, la idea es que todos podemos ver para el otro lado del muro, pero el apoyo que necesitamos es diferente. Y ahí, con eso tenemos que tener cuidado. Con nuestra gente, nuestra organización se daba mucho esa situación de que, bueno, vamos a repartir equitativamente. ¿Qué es repartir equitativamente? Bueno, nosotros lo vemos desde la meta. Para llegar acá, este fulano necesita 4 cajones, este necesita 1 y el otro necesita 2. Y nos costó entenderlo. Tuvimos que aprender todo desde la nada. Nadie nos dijo, no había un libro donde nos fueran enseñando ese tipo de cosas. Y generalmente aprendíamos desde el problema. Cuando nos chocábamos contra algo, teníamos que resolverlo de alguna manera. Era muy empírica la situación, ¿tá? Había que experimentar fuerte. Eso hizo que también el relacionamiento en un principio y el trabajo fuera muy friccionado, incluso internamente. Pero era tan fuerte la idea del sueño, era tan fuerte la convicción que el grupo de trabajo tenía, que bueno, eso hizo que siguiéramos adelante por encima de todas esas adversidades. También hay una cosa súper interesante. La música, eso no lo inventamos nosotros, es una herramienta infalible de integración. Es un lenguaje que no requiere de otra cosa más que de tener ganas de hacerlo. O sea, puede tocar aquí un chino, un japonés, un uruguayo, un norteamericano, que se van a entender. Quienes alguna vez se sentaron juntos en una orquesta y experimentaron el placer que implica concertar, creo que eso está mucho más allá de las palabras, y el poder que se siente, el poder integrarnos, el poder hacerlo, la idea de la armonía. O sea, son cosas muy fuertes que se viven solamente en una orquesta y la gente no quiere dejar de hacer eso. Y lo bueno de que todas esas cosas que se fueron forjando con mucho trabajo, con mucho sacrificio, se iban como que implantando en la cabeza y en el espíritu de quienes estábamos trabajando con la idea del sistema. Y hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros eso lo atesoramos y tratamos de transmitirlo. Porque, ¿qué pasa? Los muchachos que llegan nuevos hoy al sistema no es lo mismo que los que empezamos. Hoy un muchachito que llega al sistema toca en un timbal de altísima calidad, tiene acceso a maestros internacionales, que más adelante les contaré un poco cómo viene eso. Y nosotros, y qué difícil que es sostener el discurso de uno
que se tuvo que forjar a pico y pala cuando muchachos de los nuestros hoy están con la última tecnología. ¿Cómo sostenemos, cómo sustentamos eso? ¿Cómo les explicamos que esto es con disciplina, trabajo, voluntad, sacrificios y llegan y hay aire acondicionado? Yo todavía me acuerdo del dolor en los huesos que tenía de nuestra primera reunión, y no puedo decir dónde tenía el dolor. Bueno, fue en la calle Soriano. Por el frío que hacía. Estábamos sentados en el piso, hacíamos colecta para comprar un cartucho de tinta. Hace un tiempo, y me acuerdo que teníamos problemas porque la marca de impresora que teníamos consumía tinta como loco y era horrible. Hacer un llamado internacional para nosotros era prohibitivo. No existían los mensajes de texto como ahora, etc. Bueno, era todo un tema. Así que bueno, otra de las cosas también que hemos venido trabajando a lo largo de todo esto y que también siempre fue un objetivo claro del sistema es poder combatir el tiempo ocioso de la gente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de integración social, nosotros teníamos que, si íbamos a contar a los conservatorios que teníamos una idea de hacer una orquesta, etcétera, etcétera, que lo hicimos, nos trataban de locos, nos tildaban de mediocres, etcétera, etcétera. Eso no se puede porque ya está todo inventado, ustedes no van a descubrir la pólvora la inventaron los chinos, ya está. O sea, esto hasta acá llegamos. Y cuidado con descubrir que se puede hacer de otra forma. Y eso también fue un shock para nosotros. El asumir de que no podíamos de alguna manera contar con el apoyo de nuestros mayores en esa época, ni con la comprensión. Entonces, cuando nosotros asumimos que estábamos solos, cada verdad que íbamos descubriendo era que teníamos que entender que estábamos solos y que teníamos un sueño que no sabíamos si realmente se podía concretar. O sea que la locura avanzaba. Bueno, vamos a ver un poquito más desde el punto de vista global, ¿cómo fue que nos hemos venido organizando nosotros desde esa época hasta ahora? Si estaríamos locos en ese entonces, que ni siquiera teníamos la posibilidad nosotros de construir una organización jurídica que nos amparara, no teníamos los medios, quizás no, sí creo que sabíamos, pero no teníamos los medios ni cerca, que cuando empezó esto nosotros nos erigimos como el comité promotor para el sistema de las orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. Un nombre larguísimo, ambicioso, porque desde el primer día sabíamos que eso era lo que queríamos hacer, no queríamos hacer solamente una orquesta. Y el comité promotor, pedíamos audiencia con un ministro y no nos tomaba en serio. ¿Y qué forma jurídica tienen? Y bueno, Juan, Pepe y Jorge, que nos juntamos y estamos soñando con que el Uruguay un día va a tener muchas orquestas y niños tocando. Y no nos podían tomar en serio. No había por dónde nos tomar en serio. Hasta que un buen día logramos a través de una amiga escribana llegar a constituir una asociación civil. Bueno, ahí éramos personas jurídicas, ahí estábamos felices, pero no teníamos nada, no teníamos ni siquiera una oficina donde funcionar, seguíamos siendo los mismos. Y cuando íbamos a pedir las reuniones al mismo señor, al mismo doctor que ya nos había dicho que no nos podía recibir porque estábamos locos, muchachos, hay mucha gente soñando en el país y ustedes no forman parte del status quo. Y bueno, seguimos peleando con ese poder de determinación y siempre volvimos a la fuente, el maestro José Antonio Abreu. El doctor José Antonio Abreu no nos abandonó nunca. Ese hombre que ve mucho más lejos que todos nosotros nos iba indicando el camino. Muchachos, es por acá, es por la formación personal de ustedes, es por el trabajo, es por la visión, es por la mística, es por una serie de cosas que nosotros vamos a triunfar. Y debo confesarle que muchas veces nosotros resultamos casi vencidos, que nosotros dudamos. No olvidaré nunca más una noche que junté coraje con un Motorola Tango que tenía en esa época, dispuesto a quemarme los últimos cómputos que me quedaban. Lo llamo al doctor y le dije, maestro, no puedo más. No doy más. ¿Te acordás, no? Y me dijo, ¿y no des más? ¿Cómo? Pero yo pensaba, ¿y no me vas a decir que yo soy muy importante que para la causa? Y me quedé sin respuesta. Y colgué el teléfono con una desazón, digo, acá me queda abandonar y listo. Y no entendí esa reacción del maestro. Más adelante un día lo conversamos y sí, vaya que lo entendí, me dejó solo. Era la primera vez que mi maestro me dejaba solo. Y tuve que procesar eso.
Y fue importantísimo que le hiciera eso, hubiera sido terrible. Él tenía todas las herramientas para rescatarme de esa situación y no lo hizo. Y no lo hizo a propósito. Después me dijo por qué. Pero se lo agradezco hasta el día de hoy. Entonces, bueno, de ahí, de ser una organización, una asociación civil, cuando en Uruguay se aprueba la ley de fundaciones, nosotros ya estábamos un poco más maduros como organización y tenemos la oportunidad de convertirnos en una fundación, que es nuestra figura jurídica actual. Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay. El nombre seguía siendo mucho más extenso que lo que realmente podíamos abarcar, pero fuimos ambiciosos desde el primer día. Estábamos locos y lo sabíamos. Y pregúnteme si nos importaba. No, jamás nos importó estar locos. Disfrutábamos mucho de esa locura, la pasábamos muy bien y no queríamos tomar conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, esa fundación, Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, tenía una cuestión clara, que era que tenía que formar sus recursos humanos, en todo sentido, en materia de gestión, en materia de logística, desde el punto de vista pedagógico, y seguimos contando con el apoyo del doctor José Antonio Abreu, que fue siempre nuestro guía. Hasta que en un momento nosotros entendimos que teníamos la capacidad suficiente como para ya salirnos de lo que era la orquesta juvenil que veníamos gestionando hasta ese momento y comenzar a dar clases. Eso fue un salto complicadísimo para nosotros, porque imagínense de un día para el otro que yo, el maestro ¿de qué? Si yo me estaba formando. Es muy difícil pasar de alumno a maestro. ¿Quién me autoriza? Y encima cuando tenemos, bueno, los planetas estaban alineados, pero en contra. O sea, nosotros no podíamos dar clases de nada, no podíamos ser maestros de nada, porque nadie nos reconocía, no había forma. ¿Está? Entonces, bueno, comenzamos igual. Comenzamos a trabajar y siempre contando con el aval. Tuvimos la suerte de que fuimos entrenados y nos dieron la confianza, nos entregaron orquestas completas para que nosotros trabajáramos. Ahí nos plegamos a unos programas de la UNESCO y de la OEA en su momento, cuando el doctor José Antonio Abreu había sido delegado comisionado como delegado especial para la creación y desarrollo del Sistema Mundial de Orquestas Infantiles, Juveniles y Coros. Y bueno, ¿qué pasó? Después de que habíamos obtenido determinada capacitación, se nos entrega la confianza. Un día me dicen, bueno, Ariel, hay que armar el sistema de orquestas en Panamá. ¿Y qué hay en Panamá? Nada. Acá está tu boleto, mañana sale tu avión. Y llegar a un territorio desconocido y entender que yo tengo que pedir una reunión con el ministro, que tengo que ver quiénes son los músicos, quién está dirigiendo un sistema que ya está armado, un sistema profesional, y convencerlos de que ahí tienen que haber una orquesta infantil, porque, bueno, porque tenía que contagiarlos con mi sueño. Y digo, ¿cómo hago yo esto? Y bueno, ¿saben cuál fue la respuesta del maestro José Antonio Abreu cuando yo le dije, maestro, ¿y cómo hago? Ya tú sabes, mi querido. No sabía. No, ya tú sabes. En venezolano también se dice simpático y lindo. Pero bueno, y ahí tuvimos que razonar y darnos cuenta de que sí, estábamos más preparados de lo que nosotros creíamos. Y realmente me da mucho orgullo poder contar eso, porque nos fue muy bien. De hecho, en Panamá hoy, al día de hoy, existen un montón de orquestas infantiles y juveniles. Nosotros seguimos trabajando. Ahí nos lanzamos a crear orquestas en toda Latinoamérica con un equipo internacional de docentes muy lindo, muy sólido, muy calificado. Y al día de hoy, no recuerdo si en alguna parte de Latinoamérica y el Caribe hay algún lugar que no tenga orquestas infantiles y juveniles relacionados con el sistema. Creo que no. Que realmente eso se ha propagado por todas partes, con diferentes formas, por supuesto, y dependiendo de la idiosincrasia local y las posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera también el sistema hoy día, a nivel nacional, tiene una serie de íconos que nos permiten ya ver la cosa con otro oxígeno. Todos conocemos al maestro Gustavo Dudamel, uno de los principales directores del mundo en este momento. De hecho, bueno, hay un contrabajista muy famoso, que es el maestro Dixon Ruiz, que es contrabajo de la Filarmónica de Berlín, que es amigo del sistema y que próximamente va a estar tocando acá con nosotros también en Uruguay. Así que los vamos a mantener informados para invitarlos cuando ello suceda. Bueno, de ahí, cuando nosotros comenzamos con la formación de los niños, empezamos a ver lo que era la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil. Y acá entra en juego Franco. Franco aparece
en el año 2001, ¿no? 2001. Nosotros desembarcamos en la calle Paraguay, aquí muy cerquita, en la Escuela 8, con un programa, con el apoyo de la OEA en ese momento, donde queríamos formar una orquesta infantil. ¿Y qué es una orquesta infantil? Nada. Nadie entendía de qué estábamos hablando, nada. La cuestión es que mandamos una circular a las escuelas, se juntó un montón de gente y esa orquesta a la semana tenía 260 músicos. Donde todos, cada uno tenía su instrumento, donde tenían profesores, donde teníamos un montón de cosas. Teníamos más de lo que habíamos soñado durante toda nuestra vida. Y de esa orquesta es como el resurgimiento de la idea de sistema. Franco hoy día es director de un núcleo orquestal que está en La Teja. Franco dirige La Teja y Santa Catalina. Él fue fundador de la orquesta del kilómetro 16 de Camino Maldonado, que nosotros le llamamos NEM, Núcleo Este Montevideo. Es una orquesta donde han salido tantos valores increíbles. Y creo que en 2 meses estamos terminando en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, en un predio de 2.800 metros, el primer edificio, nuestro primer Centro Nacional de Acción Social por la Música, dedicado únicamente a las orquestas infantiles, donde va a haber sitio para alojarse los niños del interior, donde vamos a poder hacer talleres con los niños de la zona, etcétera, en una zona que vaya si es de atención prioritaria para nosotros. Entonces, bueno, hoy la mayor parte de los docentes del sistema tienen la edad de Franco. El sistema está constituido por maestros que trabajan con niños y jóvenes, y también estamos constituyendo una escuela superior donde trabajan docentes muy calificados, muchos de ellos que ya inclusive han terminado su etapa como músicos activos, uruguayos que están regresando, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de retroalimentación hoy y cuando hablamos de multiplicación, la tranquilidad que nos ofrece que Franco y sus colegas, si digo secuaces, creo que es una palabra un poco complicada, estén al mando de todo esto, nos da a nosotros todas las garantías y la seguridad de que estamos en la ruta, porque esto fue un proyecto creado por jóvenes para jóvenes. Nosotros a veces nos da mucho miedo, lamentablemente no solamente el maestro Pérez Aquino cumple años, nosotros también cumplimos años, nos da tremendo miedo de no estar ayornados. Ellos son nuestra garantía. Y lo lindo de todo esto es que desde el punto de vista más egoísta, que nosotros tenemos la misma edad que tienen ellos, nosotros no crecemos, y cuando ellos crecen bajamos a la siguiente generación. Pero realmente se da de una manera muy fresca, de una manera muy desprejuiciada toda esa interacción entre los maestros y los alumnos. Y a veces confieso que nos cuesta mantener un poco la línea, pero bueno, están tan claros los roles que tampoco es tan difícil después de todo este proceso. Todo el proceso de las orquestas en Uruguay. Hoy tenemos un montón de núcleos funcionando, no solamente aquí en Montevideo. En Montevideo estamos en Buenos Cerros, Santa Catalina, Curva de Maroñas, kilómetro 16 de Camino Maldonado, Ciudad Vieja. En Florida tenemos una orquesta en el Crandon. En Florida tenemos en Sarandí Grande y en la capital, en La Valleja en la capital y en Solís de Mataojo, en Durazno en la capital y en Sarandí del Chi, en la ciudad de la Costa, en la ciudad del Plata, y tenemos un plan de expansión a todo el territorio nacional. Hoy nos podemos dar el lujo, después de todos esos avatares, de que ahora el próximo mes de julio, la selección de la Orquesta Nacional Infantil, que tiene un promedio de 12 años y que tiene más de 140 integrantes, va a estar haciendo una gira por el norte del país. Hoy podemos decir que la Orquesta Juvenil, que surgió con tantas incógnitas, hoy se ha constituido como la Orquesta Juvenil del Sodre a través de un programa de cooperación entre la Fundación, el Ministerio de Educación y Cultura y el Sodre, que es una orquesta que está saludable, que tiene unas temporadas de conciertos muy interesantes, que hemos logrado conquistar la confianza de nuestro querido amigo Gerardo. Y hemos logrado conquistar porque sabemos que Gerardo es un hueso duro de roer, es muy profesional en lo que hace y está bravo. Gerardo, eso fue de verdad que fue todo un desafío para nosotros. Espero no estar aventurándome, pero realmente que Gerardo nos diga, bueno, muchachos, vamos a plantear la temporada en el Auditorio Nacional, en la sala principal. Nos temblaban las rodillas, porque ¿y ahora cómo respondemos a este desafío? ¿Qué hacemos? Había que meter público, había que hacer conciertos de calidad, etcétera, etcétera. Y para eso
apelamos a todo lo que teníamos. ¿Está? Tenemos que traer invitados del exterior, traemos solistas, traemos maestros, trabajamos duramente, ensayamos muchísimo para estar a la altura de esa casa, el Auditorio Nacional del Sodre. Es una cosa también soñada por todos los uruguayos y hoy nosotros lo estamos disfrutando. Es una cosa rara, pero a nosotros nos ha pasado que todos nuestros sueños se han ido convirtiendo en realidad. O de lo contrario, estamos siendo parte de un sueño y si es así, no nos queremos despertar. Queremos seguir en esa línea. La Orquesta Juvenil del Sodre tiene una serie de desafíos que es conquistar a cada vez más jóvenes. Nosotros tenemos un público raro, un público que es de la juvenil y que nos entendemos muy bien. Y ahora estamos captando también una parte del público de siempre, del público sinfónico, de la gente que viene al auditorio, que viene al Sodre. Tenemos una orquesta que hace giras internacionales, que el año pasado estuvimos en Panamá, en Estados Unidos, que ahora dentro de 3 meses estamos saliendo de gira a Israel, Alemania, Francia y España para presentarnos en lugares como la Filarmonía de Berlín, como el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ni nosotros lo podemos creer todavía. Pero eso se construye a trabajo y a tesón todos los días. Nosotros no nos paramos a pensar. No hay tiempo de pararse a pensar. O sea, la acción como que va superando. De hecho, acción-ilusión es nuestra forma de ver la vida, es nuestra forma de concebir todo lo que es el sistema. Ahora, la Orquesta Juvenil del Sodre tiene un propósito muy importante, que es llevar a nuestros jóvenes que ya han decidido que van a ser músicos, que ya se vienen por el camino de la música con miras profesionales, al más alto nivel posible, para que no tengan un bache muy grande entre lo que es ser músico joven y ser un músico no profesional a ser un músico profesional. Si ustedes analizan la temporada que nosotros tenemos este año, hemos tocado de Fantástica de Berlioz, Sinfonía en 3 movimientos de Tchaikovsky, de Shostakovich, Stravinsky, ¡wow! Hemos pasado por todos los periodos. Ahora estamos haciendo quinta de Tchaikovsky, programando una novena de Beethoven para el 8 de agosto, Carmina Burana. O sea, es una programación fuerte para una agrupación juvenil. Jamás, si yo lo pienso, cuando yo era joven, bueno, hace unos poquitos días, eso no hubiera pasado jamás por mi cabeza. ¿Te acordás, Luis, cuando teníamos aquel cuarteto? Qué linda época, disfrutábamos mucho de la música, pero no se podía concebir este tipo de cosas, no era posible. O sea, no se pongan a pensar eso porque esto no se puede, es difícil. Y nosotros creo que es una de las cosas que tenemos que transmitir. Nada es difícil. Hoy aquí tenemos un montón de gente de gestión. Si nosotros, la gente de gestión, todo el mundo son tan conscientes que se dan cuenta de todas las dificultades que van a emprender, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Nada, vamos para casa y perdemos mucho menos tiempo. Realmente no es para nada difícil. Me gustaría ir, no sé cómo estoy de tiempo, me gustaría ir un poquito, sí, a contarles cómo es básicamente nuestro modelo de gestión, cómo estamos organizados. Bueno, por lo menos desde cómo nosotros queremos contarles cómo estamos organizados. Básicamente nosotros nos basamos en un modelo organizacional piramidal. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la orquesta es la mejor forma de funcionamiento. En la orquesta se pueden dar las opiniones desde todos lados, pero a la larga alguien tiene que tomar la decisión final, tiene que haber un director. Porque si nosotros convertimos esto en una asamblea permanente, la cosa no funciona. Hay un momento para opinar, hay un momento para trabajar y también para decidir. Entonces, nuestro modelo de gestión lo que se basa es en trabajar en base a objetivos definidos y claros. Perdemos mucho tiempo en esa etapa, que no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Ahí vienen tormentas de ideas, ahí vienen discusiones, ahí se escucha a todo el mundo, desde la locura más grande hasta la cosa más coherente. Pero nosotros tenemos que primero tener un objetivo claro para ver hacia dónde nos dirigimos. Un concepto que manejamos ahí es el concepto del equipo. El equipo es fundamental a la hora de cualquier iniciativa en materia de gestión. Un equipo multidisciplinario donde cada cual haga lo que tiene que hacer, sin más vuelta. Por supuesto que buscamos otro sustento.
Un sustento que quizá no está tanto en lo técnico, sino quizá un poco más en lo espiritual. Ahí nos basamos en la mística. Y en el liderazgo aparece siempre. Una orquesta sin líderes no puede ser una orquesta. Una orquesta tiene una fila de primeros violines, de segundos, de violas, de chelos, de contrabajos, y a la cabeza de cada una de esas filas se necesita un líder. Un líder positivo, un líder que sea un ejemplo a imitar. Y también en ese modelo de gestión nosotros aplicamos una cuestión que es un sistema de mejora continua. La mejora continua basada quizás en la propia equivocación. Está permitido equivocarse, pero bueno, hay que revisar, tenemos que volver sobre nuestros pasos y tenemos que mejorar. Tenemos que cambiar eso, tenemos que perfeccionarlo, le buscamos la vuelta como sea. Tampoco existen los límites para ese equipo. Ese equipo tiene bien claro que todos y cada uno de los límites que nosotros podemos llegar a tener son circunstanciales y que los podemos vencer. O sea, no es que algo no se pudo y no se puede. No se pudo hoy. Igual que en la orquesta. El modelo termina siendo siempre el de la orquesta, el modelo social, el modelo de gestión, todo es la misma cosa. En la orquesta, y eso es una cosa que se le inculca al niño de sistemas desde que llega, esta nota no la puedo tocar hoy. Pero bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y de qué va a depender? ¿Puedo congelarme o puedo intentarlo? Y hay que intentarlo todos los días. Nosotros siempre decimos, quizá en una sinfonía tenemos 100 notas y quizá el niño A toca 4 hoy. Mañana va a tocar 5, mañana va a tocar 6. Y cuando logre tocar las 100, vamos a empezar a hablar de calidad. Y cuando en materia de calidad hayamos agotado todos nuestros elementos, bueno, vamos a empezar a hablar de otra serie de cosas que hagan que se mantenga esa mística, se mantenga esa magia, se mantenga ese espíritu de superación permanente. Otra cosa que nosotros también manejamos con mucha fuerza en nuestra organización es la programación como herramienta para alcanzar las metas. La programación la consideramos fundamental, porque si nosotros no programamos, no es según vaya saliendo, vamos viendo. En algunas circunstancias la vida nos hace improvisar, organizacionalmente hablando, pero realmente si nosotros tenemos una buena capacidad de improvisación es porque estamos bien organizados. Si no estamos organizados tampoco logramos improvisar coherentemente. Entonces, también tenemos claro que tenemos que establecer las potestades de cada integrante de nuestro equipo. Las potestades, pero muy relacionadas con las responsabilidades. O sea, todos tienen derecho a, todos pueden tomar tal o cual decisión, pero saben que la decisión va a tener un alcance X y que ellos son responsables por cada decisión que tomen. Eso está en el corazón, y en el espíritu y en la conciencia de todos los integrantes de nuestro sistema, que todos son responsables por uno y uno es responsable por todos. Así que todos tenemos que responsabilizarnos. Volvemos al concepto de interdependencia. Entonces, bueno, acá también, cuando hablamos de esto, nosotros vamos a un concepto que es la excelencia. Bueno, la excelencia puede ser un concepto virtual, puede ser un concepto real. Por eso nosotros decimos que nosotros nos encontramos en la búsqueda de la excelencia e intentamos el ejercicio todo el tiempo. Y eso es lo que nos hace, no sé si hacer las cosas bien, pero sí intentar día a día hacer las cosas bien y cada vez mejor. En materia de realizaciones, que también tiene que ver con el modelo de gestión, nosotros no podemos confundir gestores con simples coordinadores que no tienen vida propia. Hay un tema de realización personal, y la realización personal está directamente relacionada con la realización colectiva. ¿Cuándo me realizo yo? Bueno, cuando veo reflejado en un hecho real, en la concreción de un concierto, en el éxito de un emprendimiento X, de mi propia actividad. O sea, en la realización colectiva está implícitamente la mía. Y eso el equipo de gestión lo tiene meridianamente claro. También el fomento y el espacio el fomento de la creación y un espacio para la creación. Nosotros creemos que el equipo de gestión tienen que ser artistas, tienen que ser creadores, cuales compositores de una sinfonía. Hay que inventar mucho, todo el tiempo hay que inventar. Y ahí, eso es un fuerte que nosotros tenemos, que muchas veces se nos sale de control, pero está bueno, queremos que se nos salga de control.
Creemos porque, bueno, en base a esos inventos que aparecen las nuevas ideas, es que aparecen las cosas que nos sorprenden, muchas veces a nosotros mismos. Y siempre tenemos un margen muy alto para el riesgo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con eso. Cuando hablamos de riesgo, creo que también nosotros podemos invocar a la audacia. Pero tenemos que tener claro cuál es el límite. Yo siempre digo que una cosa es riesgo, otra cosa es suicidio. Hay que ser audaces, hay que arriesgar, pero también hay que tener cierto cuidado. O sea, no puede caminar por la cornisa dependiendo del tamaño del viento. No podemos ser tan arriesgados que terminemos en el piso, ¿no? Y después lograr una visión amplia a la hora de evaluar las posibilidades de acción. El otro día comentaba con Gerardo ahí en su oficina un fenómeno por ahí que nos pasa a los seres humanos, que en condiciones de estrés se nos produce la visión de tubo y se nos reducen todos los sentidos, escuchamos menos, bueno, los uruguayos escuchamos poco, pero escuchamos menos, razonamos menos. Y generalmente quienes estamos trabajando en gestión vivimos situaciones de estrés. En esa situación creo que lo que uno tiene que hacer es parar y ampliar el campo de visión. Porque si nosotros ampliamos nuestro campo de visión, vamos a ver que tenemos más de una salida. Siempre hay más de una salida. ¿Ah? Y a veces tenemos que optar por no ir por la principal. Porque la principal no siempre es la mejor. La principal es por la que va todo el mundo. Pero no quiere decir que sea la mejor. Y un poco a veces creo que nosotros nos vemos limitados. Pero ¿y yo voy a hacer un concierto de esto? Si ya está gastado, lo hace todo el mundo, esto no convoca a nadie, no llega a entrada. Y si esta sala está fría. He escuchado ese término, por ejemplo, salas frías. Nosotros hemos estado por ahí en otros países tocando con nuestra orquesta en salas que supuestamente no va nadie y nosotros hemos llenado. Pero como no sabíamos que no iba nadie, bueno, se ha llenado. Hemos recibido críticas interesantes de críticos que supuestamente maltratan hasta la propia Filarmónica de Berlín. Bueno, con nosotros han sido un poco más benévolos. Si hubiéramos sabido quién era el tipo y dónde estaba, quizá no lo hubiéramos dejado entrar. Pero como no sabíamos, ahí se coló y eso pasó. El dinamismo en nuestra gestión es fundamental. El dinamismo, nosotros no estamos encorsetados, nosotros no vamos por un solo andarivel. Tenemos la capacidad de cambiar de rumbo cuantas veces sea necesario. O sea, si nosotros vemos que por acá la cosa no es, vamos por el otro lado. Cuando nosotros éramos chicos, que no había la tecnología que hay ahora, había unos autitos a pila. Tal vez Gerardo no lo conoció porque es un niño, pero eran unos autitos a pila que tenían una cosita redonda abajo con 2 ruedas. Y lo único que podíamos hacer era prenderlo y el tipo se daba contra la pared y quedaba así, la ruedita buscaba la salida y iba para allá. Se daba contra la columna y iba para allá. Y el tipo siempre iba buscando la salida. Era ciego, no lo podíamos gobernar. Y considero que ese es nuestro modelo de gestión. Nosotros siempre estamos buscando la salida. Y siempre hay una salida. Tenemos que tener un equipo dinámico, capaz de reconocer rápidamente que se equivocó y capaz de asumir que hay que ir por otro lado. ¿Tá? En vez de perder tanto tiempo como muchas veces perdemos, bueno, tratando de justificar. Bueno, sí, pero esto está bien porque yo lo hice con tal intención y yo hice esto y buscando... ¿El error se produjo o no se produjo? Se produjo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Perder 4 horas hablando y 5 minutos decidiendo por dónde nos vamos? No. Ok, ya está, hicimos un balance rápido. Ideas. Estamos en crisis. ¿Cuál es la idea? Bueno, y a veces no hay ideas geniales. A veces tenemos que tomar la menos mala, pero por lo menos necesitamos una distinta a la que ya sabemos que no funciona. No podemos seguir insistiendo sobre la misma cosa. Si hay algo que no funciona, no sigamos insistiendo. Tomémoslo como un aprendizaje, no como un fracaso. El fracaso, nosotros tenemos que convivir todos los días con el fracaso. Y el éxito, en definitiva, es la suma de muchos fracasos, a los cuales nosotros nos sobrepusimos y seguimos intentando. Yo creo que el éxito se construye sobre muchos fracasos. También otra cosa que nosotros hacemos ante cada emprendimiento que tenemos es el planteamiento del peor escenario de cara a la mejor realización. Hay que plantearse siempre el peor escenario. Primero soñarlo, ¿cómo lo quiero? Este es mi ideal, lo va a ser así, así. Bueno, y ahora, como decimos comúnmente, vamos a ser de abogado del diablo. ¿Pero quién hace de abogado del diablo? A veces tenemos una tertulia. Yo creo que el mejor abogado del diablo soy yo mismo. Si yo soy el creador del proyecto, yo conozco las debilidades. Entonces yo, si tengo un equipo de trabajo sólido y consciente, yo desnudo las debilidades que tiene mi propio proyecto. Porque si tiene más debilidades que fortalezas, bueno, tenemos que tener cuidado. Pero por ahí
En el reconocimiento, en el asumir las debilidades, ahí mismo es donde nosotros descubrimos cómo blindar ese proyecto y cómo transformar esas debilidades en fortaleza. O de lo contrario, decir, bueno, muchachos, este no es, nos equivocamos. Pero realmente eso es una cosa que nosotros tenemos que plantear siempre, un escenario complicado. ¿Tá? Eso va a reducir nuestros imprevistos. Y en definitiva, volver un poco a lo anterior, que es nunca asumir que es difícil o imposible sin antes haberlo intentado. O sea, para nosotros no existe nada difícil, no existe nada imposible. En la orquesta nosotros manejamos un concepto, que ahora estoy por plasmarlo en la escalera de la sede, porque ¿qué pasa? Vienen los niños del interior, ¿tá? Vienen los niños del interior contentos. Bueno, gané la audición este año, ahora soy parte de la Orquesta Juvenil del Sodre. Para un niño de Florida, de Sarandí Grande, que venga a tocar a la Auditoría Nacional, que forme parte de la Orquesta Juvenil del Sodre, que tenga una beca, que le mejoren el instrumento, que le pongan un traje, que tenga 2.000 personas aplaudiéndolo, está en la gloria. Y eso para nosotros es complicado. Nosotros tenemos que elevar el techo. Entonces, bueno, ahora en la escalera vamos a dibujar un pianito que va para que ellos suban tocando las notas y arriba va a decir, llegaste. Aquí es donde todo comienza. O sea, en realidad... El piano, porque veo, maestro, es una manera de no tropezarse con los escalones. Pero de verdad, aquí es donde todo comienza. Y eso es lo que nosotros les enseñamos a nuestros muchachos. Siempre estamos comenzando, no lograste nada. Porque ¿qué pasa después de eso? Bueno, el concierto, ok, 2.000 personas aplaudiéndote. Y después de eso, ok, Europa. Y después la luna, y después otra. Y después, en realidad, el disfrute está en el todos los días, en lo que hacemos todos los días. Todos los días estamos comenzando, nos levantamos y empezamos de nuevo, reseteamos la máquina. Y tenemos que disfrutar de eso. El éxito es circunstancial, todo lo demás viene por añadidura. Pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que disfrutar es lo que hacemos todos los días y tener claro de dónde venimos y tratar de tener claro para dónde vamos. O sea que nosotros estamos comenzando todos los días de nuestra vida. En definitiva, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, que está estructurado, como les decía hoy, en diferentes núcleos que están en diferentes partes del país, prevé una expansión a gran escala. Y una expansión a gran escala implica que nosotros soñamos desde el primer día que nos constituimos como comité promotor para el sistema de las orquestas infantiles y juveniles del Uruguay, que cada niño de nuestro país tuviera acceso a un instrumento musical. Un instrumento musical como una herramienta de vida, como una herramienta de integración. En una orquesta los niños entienden que la meritocracia es la única moneda de cambio que nosotros podemos utilizar. En la orquesta no se sienta uno en el primer atril o hace un solo por ser el hijo de fulano o el conocido de Mengano. Solamente lo puede hacer si está a la altura, de hacerlo. Y eso es un desafío importante. Ellos saben que ahí están solos. Ahí llega el hijo del señor que por ahí lo trae sentado en el cuadro de la bicicleta y llega el hijo del señor que lo trae en el coche último modelo. Y cuando se sientan en la orquesta son exactamente iguales. La orquesta ofrece eso, pero son diferentes. Porque ahí es el empeño, es el trabajo, es el talento, lo que realmente los diferencia y lo que les otorga valor. Y nosotros creemos que ese es el valor fundamental. O sea, no el valor de lo que nosotros recibimos como por herencia, sino el valor de lo que nosotros conquistamos por nosotros mismos. Eso lo podemos aplicar en todos los órdenes de la vida. No voy a decir que por ahí situaciones favorables, bueno, no nos alivianan un poco la carga, pero a las pruebas me remito, no siempre. Y lo vemos todos los días en nuestras orquestas, ¿verdad, Franco? Los muchachos que mejor funcionan, los muchachos que consiguen las metas más rápido, los muchachos más consolidados, no son los que la tienen fácil. Esos son los que abrazan realmente esto como una profesión, como una salvación en algunos casos, y saben que aquí nada se regala. Y una cosa, muchas veces nosotros que tenemos que tratar con niños, tenemos que tratar con las ansiedades de los papás, que eso es tanto o más complicado. ¿Y por qué mi hijo, que es mucho mejor que el otro? Porque yo veo lo que mi hijo estudia en casa. ¿Y por qué quedó en el cuarto atril? Ok, ¿quiere saber? Traiga a su hijo, vamos a preguntárselo. ¿Por qué él me dice que no se lo merece? Vamos a traer al niño.
Y resulta que cuando el niño llega, el niño le termina explicando a la madre que está bien, que ese es el lugar donde él tiene que estar. Porque así, y que él es tan importante como el que se sienta 4 atriles más para adelante. Generalmente son las ansiedades de los papás y no son las realidades de los muchachos. Los muchachos de nuestra orquesta tienen bien claro de nuestro sistema que la cosa es con trabajo, disciplina y con voluntad. Después, por supuesto que en materia de lo que implica la gestión que nosotros llevamos adelante, las relaciones interinstitucionales son fundamentales. Para eso tenemos un equipo también que se encarga de tirar los lazos para muchos lugares, para muchas instituciones que desde otros sitios con las cuales podamos generar sinergias y potenciarnos de diferentes maneras. Y eso está directamente relacionado con la generación y búsqueda de recursos. Hay muchas formas de generar y buscar recursos. Desde la gestión de espectáculos hasta el fundraising, hay una serie de actividades. Nosotros tratamos de intentarlas todas. No sé si tenemos éxito en todas o ninguna, pero más o menos los promedios dan. Y después una cosa que consideramos que es muy importante es el posicionamiento del producto. Y acá vamos a hablar ya del producto final, del producto artístico, pero eso en base a los logros, en base al propio producto. Si nosotros logramos tener un producto de calidad, seguramente va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos venderlo. Pero en definitiva, hay varias formas de encarar esto, desde el producto terminado o desde el producto inexistente. A nosotros nos han tocado todas ellas. El producto inexistente se vende de una forma, el producto terminado se presenta de otra. Y ahí es que nosotros tenemos que ir mutando, porque cuando nos aprendemos todas las respuestas nos cambian todas las preguntas. Pero yo me entrené para esto y ahora tengo otra cosa y hay que mutar, hay que evolucionar, y eso es una tarea constante. Creo que en esto del arte, de la música, del trabajo social que nosotros hacemos, una palabra que debería estar prohibida para siempre sería la palabra conservatorio. Con todo el cariño y con todo lo que le debemos la mayor parte de nosotros a los conservatorios. Así que yo propongo cambiar los conservatorios por renovatorios. Y que la gente empiece a modificar su cabeza. Pero esto funciona porque hace 40 años que lo hacemos. Bueno, ahí está la respuesta. Lo que hacen, lo hacen porque hace 40 años que lo hacen de la misma manera. Nuestros niños de hoy no son los mismos niños que hace 40 años. Nosotros lo probamos todos los días. Lo que me cuesta a mí manejar esta porquería, y yo soy un niño. Y sin embargo, yo le pido consejos a mi hija de 10 años cómo programar esto. Cuando no sé algo, la llamo desesperadamente: Maggie, ¿cómo resuelvo un tema con el iPad? Y ella me dice: ay, papá. Y me lo explica, sí. Primero me avergüenza, tengo que superar toda esa etapa, y después me enseña más o menos cómo hacerlo, o peor, me dice: dame, no se hace magia acá arriba, y yo no logro saber lo que hizo y me resuelve el problema. Entonces, ¿cómo nosotros estamos a la altura de eso? Hoy tenemos nuevos públicos, tenemos nuevos niños, tenemos nuevos auditorios, es todo nuevo. Nosotros tenemos que evolucionar, creo que es muy importante. Tengo miedo que se duerman. Entonces, me gustaría, sí, quizá, para no seguir monologando aquí, que podamos conversar un poquito antes de darle un poco la palabra a Franco. Me pareció muy lindo convocar a Franco que viniera con nosotros, porque él es un testimonio viviente de toda esta locura que nosotros estamos planteando, que espero que se haya entendido algo. Franco es un producto 100% del sistema, y es orgullo de nuestro sistema. Franco es un niño común, un niño como puede haber sido cualquiera de nosotros, que un buen día se encontró con una viola en la mano, que un buen día nos estábamos sacando una foto en la Torre Eiffel, y que un día estábamos jugando a la pelota en la Compañía del Gas porque el ensayo estaba aburrido. Y esas son las cosas lindas que pasan en el sistema, y que tiene un montón de alumnos de él, que es un joven profesional, que están tocando ya con él. Y están tocando con un nivel muy alto. Y más allá del nivel artístico, el nivel de respeto que existe entre esa gente es lo que nosotros más queremos resaltar. Y una cosa muy importante: nosotros como alumnos, desde hace un montón de años, a veces no teníamos opinión. La única opinión era la de los maestros, y generalmente porque sí. Esto es así porque sí.
y no había explicación. Bueno, Franco, nosotros debatimos con nuestros alumnos, nosotros aprendemos de nuestros alumnos todo el tiempo. Y casi que ni somos alumnos, somos colegas, somos casi socios en esta historia porque nos estamos enseñando todo el tiempo. Y creo que eso un poco es lo que le ha ofrecido al sistema estas posibilidades de supervivencia. El aprender todos los días, el nutrirse de todo lo que está pasando, el no descartar ningún tipo de información sin un previo estudio. O sea, nosotros analizamos todo lo que pasa, todos los fenómenos para nosotros son importantes, desde los índices de deserción hasta cómo estudian nuestros muchachos. Hoy día nuestros muchachos estudian con métodos que han sido generados por nosotros, escritos por nosotros, impresos por nosotros y bueno, por supuesto que a través de la consulta con profesionales de toda la vida. Próximamente tendremos aquí al maestro del Castillo, un pedagogo de los más importantes de América, y de él hemos aprendido muchísimo y también me consta que él ha sacado alguna que otra información de nuestros errores y de nuestros tropiezos. Así que bueno, un poco se basa en eso, en el aprendizaje de todos los días y en el trabajo diario, pero convencido. O sea, nada está hecho, todo lo podemos construir y la cosa es a partir de ahora, lo que pasó, pasó y lo que viene es lo que nosotros podemos modificar o lo que nosotros podemos orientar. Así que las capacidades que tenemos son amplísimas, las posibilidades que tenemos son infinitas y lo que sí me gustaría compartir con todo el mundo es eso. No hay nada que no se pueda lograr, desde el sueño, desde la ilusión, desde la convicción y desde el trabajo. Así que si podemos conversar un poquito, si alguien tiene alguna inquietud, quiere hacer algún comentario, encantadísimo. Pero de a uno. Qué bueno, están todos dormidos. Dime. ¿Cómo es el sistema para lograr que cada niño llegue a su instrumento? Bueno, dale. Me toca a mí. Buenas noches. El sistema para que los niños lleguen es variado, depende de la organización que nosotros tengamos en la zona o en el barrio que vayamos a formar un núcleo, es el sistema que tenemos para convocarlos. En este caso a mí, hace 13 años me tocó en la escuela que yo iba, bueno, el maestro Ariel nos convocó, nos invitó a formar parte de una orquesta, no teníamos idea de que era una orquesta para empezar, y eso es lo que nosotros hacemos en el barrio. Bueno, ahora Santa Catalina va a ser nuestro punto de nuestro núcleo, nosotros lo llamamos núcleo donde agrupamos a los niños. Y bueno, vamos a las escuelas, vamos al barrio, los entes donde manejan niños, INAU, CAIF, los que sea, y los convocamos a formar parte de una orquesta sinfónica que ellos no tienen idea, por supuesto, de qué es una orquesta sinfónica. Pero después, con el tiempo, van adquiriendo conocimientos, les va gustando estar con sus amigos, conocer amigos nuevos, y yo creo que más que lo musical, el hecho de integración entre los niños y de compartir momentos entre sus pares, hace que ellos decidan seguir por ese camino. Una cosa con respecto a lo que dijiste, cómo llega. Nosotros tenemos un equipo de gente que está monitoreando ese tipo de situaciones todos los días, viendo dónde es más favorable que nosotros podamos desembarcar. Y cuando digo desembarcar es porque nosotros no recolectamos niños de manera aleatoria. Sí pueden llegar a nuestro sistema, se enteran de que en la Ciudad Vieja hay una orquesta y llegan niños de todas partes, de Carrasco, del Cerro, de donde sea. Pero cuando detectamos que en el lugar tal, en Santa Catalina, en La Teja, existe la posibilidad, porque tenemos la infraestructura, porque tenemos los recursos, porque tenemos los instrumentos, porque tenemos los maestros, y ahí queremos nosotros realizar una intervención, es ahí donde vamos. Y al niño se le da el instrumento, el maestro, los materiales, todo para que se pueda desarrollar y tratamos de que no tenga un costo en dinero, pero sí tiene un costo en responsabilidad. O sea, los niños nuestros tienen una exigencia, ellos tienen que responder. Si decidiste participar de esto, te lo tenés que tomar con seriedad. El día de la clase hay que venir, a la hora de la clase, el día del ensayo pactado, que por supuesto que eso es todo de común acuerdo, pero después de que los niños asumen la responsabilidad, es una responsabilidad del niño y de la familia. Por ejemplo, cuando les prestamos el instrumento es de ellos, se lo llevan. Nosotros hacemos un contrato de comodato que generalmente dura un año y que se renueva.
ese contrato de comodato por un tema de legalidad lo firma el papá, pero en el contrato está la firma del niño, tiene que estar la firma del niño, es simbólica, pero está la firma del niño que asume la responsabilidad del instrumento. No sé si venía por ahí la cosa. En realidad el niño no elige el instrumento elige al niño. Y eso es real, parece broma, pero hay niños que ya vienen determinados. El niño que dice, yo quiero tocar trompeta. Y bueno, si el niño quiere tocar trompeta, va a tocar trompeta. Muchas veces termina en otro instrumento. Pero la mayor parte quieren venir a la orquesta, quieren hacer una actividad social. Entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo de gente, tenemos un periodo evaluatorio donde vamos viendo que si el niño tiene una manito chiquita así, no lo vamos a casar con el contrabajo porque sabemos que tiene problemas. Si se le acaban de caer los dientes, evitamos el clarinete porque bueno, hay un montón de situaciones, ¿no? Lo ponemos por el violín, si está chiquitito pero quiere tocar trompeta, pero la trompeta es más grande que él, ¿qué nos pasa? Bueno, vemos con qué otro instrumento puede comenzar y que puede desarrollar esa actividad social que es la música. El problema es que generalmente los niños lo que quieren es hacer música y después que empiezan con un instrumento se olvidan porque el instrumento que vieron le gustó porque vieron un trompetista en la tele tocando X cosas. Y se enamoran del instrumento. Por eso nosotros decimos que es el instrumento el que seduce al niño y nosotros no tenemos deserciones en ese sentido ni conflictos raros. Es muy difícil que un niño migre de un instrumento a otro. Las pocas veces que se dan esas migraciones no es por un tema de elección del instrumento, sino muchas veces de repente hasta por falta de entendimiento con el docente. Eso es más probable que porque no les haya gustado el instrumento. Entonces, bueno, prueban. Y como nosotros siempre estamos abiertos a que eso suceda, siempre encuentran su lugar, en un instrumento o en otro. Bien, el sistema se financia de muchísimas maneras. El sistema como tal, la fundación, que es una organización sin fines de lucro, que no tiene recursos propios, se dedica a buscar auspiciantes. Dentro de los auspiciantes, hay auspiciantes empresariales, hay institucionales, nosotros tenemos convenios, la fundación tiene diferentes convenios para las diferentes actividades con organismos como INAU, MEC, intendencias varias, OEA, CAF, bancos, etcétera, que bueno, nosotros tratamos de seducirlos, de mostrarles hacia dónde van a ir a parar los recursos que ellos aporten. Y bueno, tratamos de convencerlos para que año a año el apoyo sea más sonante y que tenga mayor fuerza y nosotros poder ampliar los beneficios que nosotros ofrecemos y ellos también poder cobrar una visibilidad mayor. Pero básicamente es de esa manera, a través de convenios y a través de aportes. También realizamos nuestros espectáculos vamos a llamarle con fines de lucro, con ánimo de lucro, cuando hacemos un concierto que apostamos a una ganancia. Pero estemos claros que generalmente lo que se obtiene por un concierto de una orquesta es básicamente para pagar los gastos y no una ganancia real para el sistema. Pero eso para nosotros es importante, porque poder hacer un concierto digno en las mejores condiciones posibles, en una sala decente, es muy importante para los muchachos, porque el camino es hacia ahí. O sea, ellos desde muy chiquitos en el sistema tocan en una orquesta. El aprendizaje no es como en un conservatorio, cuidado. Y esto sí lo quiero dejar claro. Eso es absolutamente opuesto. En un conservatorio uno empieza, tiene que hacer su tiempo de solfeo, tiene su instrumento, después un día accede a tocar en una orquesta. Acá el trabajo es en grupo y es al revés. Empiezan los grupos grandes y en la medida que esos grupos van evolucionando, se van achicando, se van separando por dificultades, etcétera, etcétera, hasta que llegan a la clase individual, pero desde el primer día ellos tocan en una orquesta. Es muy experimental la cosa en el sentido de que se les da el instrumento, el primer día que llegan, si es un violín lo rasca y se le dice, bueno, esta es la nota sol, está acá, suena así y se escribe así, y se escribe ahí. Entonces desde el primer día ellos tocan en una orquesta y eso hace a la motivación. El niño viene porque quiere tocar, el niño no viene porque quiere aprender solfeo, la clave de do, la clave de sol, eso es. Es más, les diría que el desarrollo técnico supera la comprensión en una primera etapa. Es más lo que ellos pueden tocar que lo que pueden entender. Después eso se equipara, porque nosotros trabajamos la parte teórica, pero en un momento se distancian.
¿tá? Después se equipara, bueno, eso sigue para adelante, pero es un proceso que va de mayor a menor hasta llegar a la individualidad, ¿sí? Y hasta la Escuela Superior de Música, que tienen clases súper individuales con maestros, que tienen recitales programados, con pianistas, etcétera, etcétera. Diga. Bien. Ha ido cambiando. En un comienzo éramos todos músicos, que no teníamos ni la menor idea de lo que era gestionar y que nos hicimos a golpes. Y fuimos entendiendo la necesidad de que éramos músicos. Gestionábamos como músicos. Entonces, bueno, dentro de esos músicos, que es otra cosa que el sistema prevé también, nosotros formamos luthiers, formamos gestores, organizadores, formamos técnicos, pero que salen desde la música. Es mucho mejor si yo tengo una persona buscando dinero para algo que fue parte importante en su vida en algún momento, que fue parte del sistema, que fue músico, que integró una orquesta, o si yo tengo un técnico utilero que va a tratar con cariño el atril, el contrabajo, porque sabe qué es lo que tiene en sus manos. O sea, que si yo tengo una persona absolutamente ajena a esta actividad, vamos a llamarle que es un administrador. Tenemos administradores, por razones obvias, tenemos contadores, etcétera, etcétera, pero el equipo de gestión tratamos de que de alguna u otra manera tenga vinculación con la música. De hecho, nosotros tenemos un convenio con la Escuela de Negocios de Lyon, en Francia, donde todos los años nos envían 2 pasantes. Siempre tenemos 2 pasantes franceses, que básicamente, bueno, trabajan en organización y en fundraising, que es bien importante para nosotros. Y todos los estudiantes de la Escuela de Negocios de Lyon que han sido pasantes en nuestra fundación han sido músicos. Es más, muchos de ellos terminan tocando en la orquesta. O sea, no, eran músicos antes. O sea, buscamos gente con ese perfil. Bueno, en Europa no es difícil encontrar gente con ese perfil, pero la idea es que nos ahorramos un tiempo de explicación y de concientización importante. Lo toman realmente como... Nosotros buscamos un equipo que tome esto como una causa, como un proyecto de vida, no como un trabajo donde voy a cobrar un sueldo. Sí, está bien, cobran un sueldo, pero hay algo más. En nuestro equipo no existe el horario, en nuestro equipo no existen las vacaciones. O sea, realmente a veces se torna un poco difícil. Nosotros tenemos gente que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para que las cosas salgan bien. Tenemos un sistema en las orquestas que, si bien tenemos definido, ensayamos tal y cual día, pero si el concierto está al día y hay que ensayar día extra, feriado, día de paro con alerta naranja o con alerta roja, las orquestas trabajan igual, porque ellos saben que el objetivo final es lo que tienen en mente. O sea, la música y el arte, sobre todo un arte inmediato como es la música y la música sinfónica, donde no hay chance de que, bueno, mañana le pinto el bigote que le faltaba, ese es el momento. Y es como un iceberg. Lo que se ve es esto, pero para que se vea esto es porque tiene que haber un trabajo grande. Pero gente comprometida, gente consustanciada con la causa, me parece que es la clave para cualquier equipo. Si no hay involucramiento personal, no hay receta. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.